Retomaremos donde lo dejamos en la charla anterior. Estuvimos hablando del misterio de la piedad, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De la misma manera, vimos que el misterio de iniquidad trabaja en sentido contrario, para que sean Satanás y sus ángeles quienes se manifiesten en las vidas de las personas. En las 3 entregas anteriores hemos visto que el panteísmo es la raíz de la formación espiritual. Pero, ¿por qué? La palabra panteísmo significa, literalmente, Dios está en todas las cosas. En la silla, en el suelo, en el árbol, en la roca, en la planta, en los alimentos, en el agua, en el aire y también en todo ser humano. Cuando estaban las artes marciales, estando ya en niveles altos, a veces salíamos a entrenar al exterior. Nos poníamos enfrente de un gran árbol, por ejemplo un roble, durante horas en una cierta postura. Poníamos las manos sobre el árbol y meditábamos. Y, permaneciendo en esa posición, visualizábamos estar absorbiendo energía del árbol. Puede sonar absurdo, pero la verdad es que, si lo haces creyendo, comienzas a sentir algo. Literalmente comienzas a sentirte revitalizado. Sientes un aporte de fuerza y vigor. De lo que no me daba cuenta es de que ese vigor me lo estaban aportando espíritus malignos. Pero no es locura, como muchos creen, es realidad. Pero, ¿por qué panteísmo? Si Dios está en todas las cosas, entonces también está ya en todo ser humano. De ser así, en vez de buscar la salvación en el cielo y el espíritu y el poder en la palabra de Dios, se te enseña a buscar todo eso en tu interior. Si Dios está en mi interior, ¿por qué habría yo de ir a buscarlo en un libro? Así que a la gente se le enseña a buscarlo en su interior. Y así, la gente acude a esas religiones y a esas prácticas orientales que vienen con la formación espiritual y que focalizan en el interior. Voy a mostraros algunas declaraciones de budistas, hinduistas, taoístas o sintoístas, así como de personas de las artes marciales tales como Tai Chi o Qigong. La primera es de un militar norteamericano llamado Forrest E. Morgan. Dice así: el verdadero aspirante Budo está consagrado a un sistema de disciplina física, mental y espiritual por medio del cual trata de elevarse a sí mismo en busca de perfección. Ved que dice lo mismo que Satanás, según Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Él dice que la práctica de las artes marciales Budo o Bushido es un intento de elevarse a sí mismo en busca de perfección. Satanás está usando estas prácticas orientales como una falsificación de la verdad. La cita continúa así: las artes marciales son famosas por los supuestos poderes espirituales que enseñan. Aprenderás qué fuerzas mueven realmente a los luchadores. Y más aún, aprenderás tú mismo a desarrollarlas.
Recordaréis que en las 3 primeras charlas hice hincapié en que recordaseis de forma especial la palabra naturaleza. A lo que en Japón se le llama budismo zen, en China se le llama budismo Chan. Ambos son la misma cosa, aunque con nombres diferentes. Esta es la definición que aparece en la Enciclopedia Británica de Budismo Chan o Zen, secta religiosa proveniente del dhyana hindú, que es un proceso de meditación usado para alcanzar un despertar a la naturaleza de Buda. Ese es el propósito del Zen, iluminarte y despertarte a la naturaleza de Buda. ¿Entendéis ahora por qué Satanás está usando estas cosas introduciéndolas en las iglesias? En nuestra propia denominación adventista del séptimo día, no podéis imaginaros cuánta gente me escribe para contarme que se están trayendo a la iglesia clases de tai chi. También clases de karate, taekwondo, qigong y yoga, en las iglesias. No se dan cuenta del mal que eso hace. Eso provoca que las personas pierdan la fe en la palabra de Dios. Eso es abrir las puertas de la casa de Dios al poder de los demonios. La siguiente declaración es de un maestro japonés de los siglos XVI y XVII. Dice así: una vez que estás bien adiestrado, tu cuerpo y extremidades se moverán automáticamente sin ningún esfuerzo consciente. Es escalofriante. Eso es posesión. Si tus extremidades se mueven sin que tú se lo ordenes, o bien tienes epilepsia o algo parecido, o bien estás poseído. Continúa diciendo: tu mente no será abrumada por tus movimientos físicos. Emplearás técnicas inconscientemente, sin tener que pensar. ¿Os gustaría que vuestro hijo o vuestro marido o esposa llegase a casa e hiciera cosas sin tener que pensarlas? Cuando yo estaba en las artes marciales, a veces, sin pensar, reaccionaba súbitamente ante el más mínimo toque. Pero no es eso lo que uno quiere hacer, porque ¿qué pasa si uno reacciona a la persona equivocada? ¿Qué pasa si alguien te toca la espalda, reaccionas golpeándole y resulta que es tu padre, o tu madre, o tu esposa, o tu hijo? Continúa diciendo: una vez alcanzado este estado, no te surgirá la más mínima duda. Entrena fuerte y olvídate de ello. Deshazte de tu mente. Eso es lo que él dice. Eso es vaciar la mente, abandonar el asiento del conductor y dejar que sea otro quien conduzca mi vida. Deshazte de tu mente, entonces seguirás el camino. Y así se le llama al Bushido, el camino. Pero es Jesús quien es el camino, la verdad y la vida. Deshazte de tu mente, entonces seguirás el camino, sin ser consciente de ello. Este es el misterio del Bushido. Son sus palabras, allá en los siglos XVI y XVII, y este hombre probablemente nunca leyó la Biblia. Thomas White es un 10 Dan. Fijaos en esto que dice: el karate no es algo que uno hace, sino algo en lo que uno se convierte. La palabra karate en japonés o en okinawense significa mano vacía. Uno podría pensar que el nombre se refiere al no uso de armas. Pero la realidad es que se usan todo tipo de armas para entrenar: espadas, varas y otras muchas. La razón tiene que ser otra.
Pero un día el Señor me lo hizo entender. Mano vacía significa que no está controlada por mi mente. Es otra cosa la que la controla. Mano vacía se refiere a una mano poseída por otro, así como mente vacía es una mente poseída por otro. Él sigue diciendo, y aunque sea la máscara externa del entrenamiento lo que se ve sobre el tatami, la esencia del karate es siempre la presencia velada del ser. Cristo veló su deidad con humanidad, y él dice que la esencia del karate es siempre la presencia velada del ser. La pregunta es, ¿de qué ser? ¿Qué ser vela su presencia en el tatami? ¿Quién está velado detrás de las personas que participan en las artes marciales? Escuchad lo que dice Gichin Funakoshi, el padre del karate moderno. Puedes entrenar mucho tiempo, pero si te limitas a mover pies y manos y a saltar como una marioneta, aprender karate no es muy diferente a aprender un baile. Nunca habrás llegado al corazón del asunto, habrás fracasado en captar la quinta esencia del karate. En nuestros tiempos modernos no se oye mucho la palabra quinta esencia. Yo quiero mostraros qué significa. Así la define el diccionario Webster. Es el quinto y más alto elemento en la filosofía antigua y medieval. De ella se decía que impregnaba toda la naturaleza y que era la sustancia de todos los cuerpos celestes. En física, es una forma hipotética de energía oscura, la quinta fuerza fundamental, el quinto elemento. Los griegos antiguos pensaban que era esta fuerza la que llenaba el universo y cohesionaba todas las cosas. Eso es panteísmo. Es justo lo que escuchábamos el otro día de Star Wars, que la fuerza esté contigo. En Star Wars, tanto los buenos, el Jedi, como los malos usan la fuerza. El mismo poder es usado tanto por un grupo, supuestamente para cosas buenas, como por el otro, supuestamente para cosas malignas. Quizá algunos no hayan visto Star Wars. Retrocedamos entonces un poco más. ¿Habéis visto El Mago de Oz? Prácticamente todo norteamericano la ha visto. ¿Recordáis a la bruja malvada del oeste, tan fea y con su nariz alargada y torcida y su piel verde? Y también estaba la bruja buena del este. Ella tenía un precioso vestido rosa y un bello cabello rubio. Su aspecto era agradable. Pero ambas eran brujas. Las dos usaban el mismo poder. Sus respectivas apariencias no la hacían a una mejor que a la otra. Las dos hacían uso de la hechicería. El Montague era un maestro en Australia. Murió hace 2 años. Escuchad lo que él decía. Algunos lo llaman el poder de Dios, otros lo llaman poder universal. Muchas lumbreras han hablado del 90% del cerebro que aparentemente nunca usamos. Pero yo creo, y es mi experiencia, que el poder viene de otras fuentes,
de alrededor del cuerpo, pero muy cerca de él y unido a él. En la medicina tradicional china, a esto se lo llama Shen o espíritu, y este es el poder al que podemos acceder para cambiar nuestras circunstancias físicas, para que otros paren de atacarnos y para que hagan según nuestros deseos en tanto en cuanto son positivos y buenos. Ahora, ¿quién decide lo que es positivo y bueno? Él está hablando de un poder para que otros hagan lo que uno quiere. Y en las artes marciales esto se usa mucho. En yoga, en medicina tradicional china, en acupuntura, en qigong. Todas esas artes orientales dependen de ese mismo poder. No van a contárselo a los papás de Johnny y de Susie cuando les apunten a clases de taekwondo. Pero preguntadle a un cinturón negro de segundo o tercer grado o a un maestro, y él os lo confirmará. Escuchad esto que dijo Ellen White. La condición a que nos ha llevado el pecado es antinatural, y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural. En caso contrario, no tiene valor alguno. No hay sino un poder que pueda quebrantar el yugo del mal y liberar de él los corazones de los hombres, y ese es el poder de Dios en Cristo Jesús. La palabra griega para Dios es Theos. Veréis para ella solo dos definiciones en un diccionario: deidad y divinidad. Es el poder de Dios en Cristo el único que puede liberarnos. Jesús dijo eso en Juan 14 cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe parecía no entender, pero en el versículo 10 Jesús le dice esto: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y eso aparece por todo el Antiguo Testamento. Isaías 26:12 dice: hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y hay algo maravilloso que quiero mostraros, pero esperaremos al final de esta serie para ello. La cita de Ellen White sigue diciendo: solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo puede la sangre de Jesús purificarme literalmente de todo pecado? Levítico 17 nos dice que no comamos sangre porque la vida está en la sangre. Así que cuando Jesús derramó su sangre por nosotros en el Calvario, Él estaba derramando su vida. Romanos 6:10 dice: porque en cuanto murió, al pecado murió. Y dado que la Biblia dice que estábamos en Él cuando murió antes que pecar, entonces también morimos antes que pecar. Y lo que Él quiere para nosotros ahora es simplemente aferrarnos a eso y decir: suyo soy. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vamos a ver más citas que dicen esto mismo.
No quiero que lo creáis solo porque yo os lo digo. Leed esta semana los 2 primeros capítulos de Efesios y subrayad o anotad en un papel cada vez que leáis en Cristo, en quién, en Él o en mí. Está por toda la Biblia. Una vez que hagáis eso con los 2 primeros capítulos de Efesios, vais a verlo por todas partes. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Juan 14, Jesús dice que Él y el Padre son uno. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo mismo dice en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Las teorías espiritistas acerca de Dios dejan sin efecto la gracia divina. Si Dios es una esencia que impregna toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres, y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en sí mismo. Estas teorías, llevadas hasta su conclusión lógica, desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio salvador. En los escritos de Ellen White leeréis numerosísimas veces de la expiación que fue hecha en el Calvario. Expiación significa en una mente. En el Calvario, Dios reconcilió a la humanidad consigo mismo por medio de Cristo. Lo único que siempre nos ha separado de Dios es el pecado. En el santuario del Antiguo Testamento había un velo y el pecado del pecador era puesto sobre un cordero inocente. Ese cordero era degollado y su sangre, que ahora contenía el pecado, era derramada. Esa sangre era introducida en el santuario y asperjada sobre el velo. La hermana White dice que cada año, en el día de la expiación, el velo era quitado y reemplazado. ¿Sabéis por qué? Porque olía. Imaginaos lo que sucedería con un alimento crudo dejado en la cocina durante solo 3 semanas. Por eso el santuario tenía que ser purificado. En el día de la expiación, el sumo sacerdote cruzaba el velo y hacía expiación por el santuario. En el Antiguo Testamento, al santuario también se le llama el tabernáculo de reunión y nos representa a nosotros. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Los hombres estaban separados por el velo del lugar santísimo, es decir, de Dios. Y Hebreos 10:20 nos dice que ese velo representaba la carne de Cristo. En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso en Colosenses 2:14 dice que clavó en la cruz
el acta que había contra nosotros, quitándola de en medio. Él tomó nuestros pecados de modo que ahora podamos reconciliarnos con Dios y, por medio de la impartición del Espíritu Santo, tener victoria. Hablaremos más sobre esto a medida que avancemos, pues el diablo está haciendo todo lo posible por ocultarlo. Estas teorías acerca de Dios dejan sin efecto la palabra divina, y quienes las aceptan corren grave peligro de ser inducidos finalmente a considerar la Biblia como una ficción. Aunque consideren la virtud superior al vicio, como quiera que desalojan a Dios de su verdadero puesto de soberanía, cifran su confianza en el poder humano, que sin Dios no tiene valor alguno. Dice que desalojan a Dios de su verdadero puesto de soberanía. Cuando usamos la expresión el Señor Jesucristo, esa palabra Señor en hebreo es Adonai. No somos salvos por pronunciación o por saber hebreo, pero es importante conocer el significado de una palabra, pues nos ayuda a comprender mejor las Escrituras. Por ejemplo, en la Biblia a veces encontramos la palabra infierno, la cual nos puede confundir a menos que sepamos que en la lengua original significa tumba. Al conocer el significado de una palabra, podremos entender mejor el pasaje completo, y la palabra hebrea Adonai, traducida como Señor, significa literalmente Rey soberano. El Señor Jesucristo significa el Rey Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a tener un rey? El rey salva a las personas, lucha por ellas, las libera. Por eso dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas buenas nuevas hemos de proclamar. Después de volver al Señor, cuando Él ya me había liberado, yo me puse a leer desde Mateo. Quería leer todo el Nuevo Testamento y luego el Antiguo. Y como empecé en Mateo, enseguida vi la siguiente frase de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no entendía muy bien, porque esa frase la dijo hace 2000 años, y en mi mente el reino de los cielos se refería a la segunda venida. La Biblia dice que Juan el Bautista fue el más grande de entre los profetas. Yo no entendía cómo podía decir eso. Luego vi que 2 capítulos después Jesús hizo lo mismo, proclamó el reino de Dios. Jesús no podía estar equivocado, y el Señor me hizo ver que yo nunca había buscado el significado de la palabra reino. Lo busqué y ¿sabéis qué significa? El soberano reinado de Dios. Las buenas nuevas que Dios quiere que compartamos con el mundo son que su reino está a la mano. Se terminó la esclavitud al pecado. El pecado ya no tiene por qué tener dominio sobre ti. Si confiesas tus pecados, el Señor Jesucristo los tomará y te dará su justicia. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tú tienes un nuevo rey en el trono de tu vida. Quisiera ahora que escuchaseis lo siguiente de El deseado de todas las gentes, página 311. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, mirad esa frase. Dice sed, no dice tratad de ser, no dice luchad con todas vuestras fuerzas. Hay gente que me dice que realmente no significa eso, sino que Él nos insta a hacerlo como humanos lo mejor posible, así como Él lo hace como Dios lo mejor posible. Eso no es así. Jesús dijo, sed. ¿Quién fue quien creó todo en Génesis? Fue Cristo. Y su primera declaración en Génesis fue, sea la luz. Y fue la luz. No fue que tras él decir, sea la luz, un grupo de ángeles formaron una comisión para realizar el diseño y hacerse con los materiales para luego informar al Señor de que crear esa luz llevaría 5 años. No fue así. Dios habló y fue. Y Jesús aquí hace lo mismo. Sed, pues, vosotros perfectos. Y fijaos en lo que añade Ellen White. Son sus palabras. Esta orden es una promesa. Se refiere al sed, pues, vosotros perfectos. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo. Y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Eso es poderoso. Y no hemos hecho sino comenzar. Estamos aún en la 4ª charla. Esperad hasta la última. Escuchad esta otra cita. Estudiad las Escrituras, pues las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sabed que la única cosa en la que con seguridad os podéis gloriar es aquella que os abrirá las puertas de la ciudad de Dios. Y esa cosa es la justicia de Cristo. Quisiera momentáneamente comentaros otra cosa. Hay otra cita de Ellen White que dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios. De modo que cuando yo era joven, yo estaba obsesionado con ser perfecto, con cumplir todos los mandamientos. Pero Dios me hizo ver que, aun si desde ese mismo momento dejase de pecar, yo no tendría una perfecta obediencia debido a mis pecados anteriores. Un solo pecado hace que no se tenga perfecta obediencia. Imaginad que en una entrevista de trabajo me preguntan si he tenido alguna multa de tráfico en mi vida y yo, obviando una multa que tuve hace 5 años, respondo que no. Días después, me llaman y me dicen que todo lo demás está perfecto, pero que yo les mentí, pues recibí una multa de tráfico 5 años atrás. Yo podría decirles que yo pagué la multa, que no hay deuda pendiente, pero realmente no fue eso lo que me preguntaron.
La pregunta fue si yo había sido alguna vez culpable. El requisito para la vida eterna es perfecta obediencia, sin fallo alguno. ¿Sabéis qué sucedió en 1888 cuando la mayoría de nuestra Iglesia rechazó el mensaje de justicia por la fe? En sus mentes, como nos sigue sucediendo actualmente a muchos de nosotros, estaba el esforzarse mucho para hacerlo todo perfectamente. Pasar a ser vegano, guardar el sábado desde más temprano y toda una lista de cosas por las que luchamos duramente, pero que nunca alcanzaremos, pues basta un solo fallo para estar fuera. El ladrón en la cruz comprendió eso, por eso se abandonó en Cristo. Todo te lo entrego a ti, simplemente me aferro a tu cruz. Es solamente Cristo y su justicia. Eso no quiere decir que no nos esforcemos por obedecer, pero el deseo de obedecer debería ser por lo que Él ha hecho por mí y no por lo que yo pretenda obtener de Él. La Biblia dice que cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en lo peor, Cristo murió por nosotros. Y entonces Pablo nos dice que si Cristo murió por nosotros cuando aún éramos enemigos suyos, ¿cómo hará Él menos ahora que deseamos obedecerlo? Aprended de la palabra de Dios cómo formar caracteres aptos para la patria que anheláis. Sabed que Cristo ha de ser manifestado en vosotros y que la cruz de Cristo restaura plenamente de todo lo que se perdió en Adán a toda alma que cree. Esa cita no la he traído, pero Ellen White dice que tan pronto como el pecador se aferra a Cristo por fe, sus pecados dejan de estar sobre él y queda sin culpa ante la ley de Dios vestido de la justicia de Cristo. Es en ese mismo momento, tan pronto como crees lo que dice la palabra de Dios, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado, nos salvó tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos, y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. ¿Recordáis al hombre junto al estanque de Betesda? Leed esa historia en la Biblia y luego en el deseado de todas las gentes. Ellen White dice que si ese hombre le hubiera dicho a Jesús, si me sanas, me levantaré y andaré, habría permanecido allí con su enfermedad hasta morir. Él creyó lo que dijo Cristo, creyó en el poder de la palabra de Cristo y quiso caminar. Tomó la decisión de levantarse porque Cristo se lo había dicho y Cristo no puede mentir. Y porque creyó, recibió el poder. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo.
Todas estas prácticas orientales te enseñan a gloriarte en tu poder, en lo que tú puedes hacer. Ese era el problema de los fariseos. Y así, si obtenemos victoria sobre un determinado pecado, intentamos forzar esa victoria en otras personas. En cierta ocasión, una hermana había aprendido una verdad en la Biblia que la tenía maravillada y fue a compartirla con otro hermano, pero él no podía captarla. Ella me llamó y me preguntó qué podía hacer, sugiriendo la posibilidad de hacer lo que dice la Biblia, sacudir el polvo de sus pies e irse a otro sitio. Yo había actuado así en alguna ocasión, pero me vino a la mente el pensamiento de qué habría pasado conmigo si Jesús hubiese actuado así conmigo. Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Le pedí a Dios que me diera palabras para aquella hermana y le dije a ella, ¿cuánto tardó usted en comprender plenamente esa verdad que ahora descubrió? Ella me dijo que unos 16 o 18 años, así que yo le propuse que le diese el mismo tiempo a su hermano en Cristo, que tuviera paciencia y que orara en vez de intentar forzarlo a creer. La oración es muy valiosa. Solo cuando ven su propia vacuidad están preparados los hombres para ser vestidos con la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios todo el día, entonces al contemplarlo son cambiados a su misma imagen. ¿Qué es la regeneración? Es revelar al hombre cuál es su verdadera condición, que por sí mismo no es nada. Es escalofriante, ¿verdad? Esto es lo que se estaba proclamando en 1888 y nadie quería oírlo. Pero alabado sea Dios, que nunca he encontrado más libertad que cuando conocí eso. Señor, soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Has de purificarme, has de vivir en mí. Hemos de pelear la batalla de la fe y entregarnos a Él a cada momento, de modo que Él pueda morar y obrar en nosotros. Solo la obediencia perfecta puede satisfacer el ideal que Dios requiere. Dios no dejó indefinidas sus demandas. El Salvador llevó sobre sí las debilidades de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la debilidad de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida declara que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Primera de Juan 3:9 dice exactamente lo mismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¡Aleluya! Quisiera compartir algo con vosotros. Os estoy contando todas estas cosas porque el mío parecía un caso perdido. No parecía haber rescate para mí. Yo intentaba con todo mi empeño hacer las cosas bien y, cuanto más lo intentaba, menos cambio parecía haber.
Yo investigaba tratando de comprender qué significaba la justicia por la fe. Y fue en estos últimos años que el Señor, en su gran misericordia, abrió mis ciegos ojos. Dios desea que cada uno de nosotros conozca quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros lo decimos con nuestras bocas, pero a menudo nuestros actos no muestran que lo creamos. No suele comprenderse qué es estar en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos su cuerpo, su carne y sus huesos. Cuando Él ascendió a lo alto, Él nos dejó aquí como sus representantes, no para luchar con nuestras fuerzas, sino para someter y entregar nuestras vidas completamente a Él, de modo que Él pudiera obrar en nosotros así como el Padre obraba en Él. A cada momento hemos de entregarnos y, por fe, saber que su justicia es nuestra, no porque lo sintamos, sino porque así lo ha dicho Él. Puedes no sentirte victorioso, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Creo lo que siento o lo que dice la palabra de Dios? Puedes no sentirte sanado, pero la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tenía 14 años, me levanté una mañana para ir al colegio, pero no podía ni moverme y tenía mucha fiebre. Mi madre vino a apresurarme para que me levantara y yo le expliqué lo que me estaba pasando. Ella se preocupó, pues nunca me había quedado en casa enfermo. Ella era enfermera, llamó al médico y, después de comprobar lo que me pasaba, me llevaron a urgencias. Una vez allí, mientras estaban pesándome en una balanza, perdí el conocimiento. Mientras estaba desmayado, una enfermera sugirió que me miraran el nivel de azúcar en la sangre. Fue de 790. Normalmente debe estar entre 92 y 202, pero el mío era 792. Yo no le había dicho nada a mi madre. A esas edades uno quiere eludir ciertos problemas, pensando que se solucionarán solos, ya sabéis. Pero lo cierto es que en el colegio iba al lavabo cada poco. Mi vista estaba muy mal, casi no podía ver la pizarra. Yo me ponía todo lo delante que podía, esperando que nadie me preguntara por qué lo hacía. Cuando me reanimé, me llevaron a la consulta del doctor. Estoy seguro de que él actuó según su mejor entender. Pero lo cierto es que me dijo que yo era diabético y que nunca me curaría, pero que con insulina podría seguir viviendo. De lo que no se daban cuenta es de que, al decir que nunca me curaría, estaban pronunciando una maldición, pues eso contradice la palabra de Dios. De modo que, durante mucho tiempo, viví bajo esa maldición. Un día, después de que el Señor me había ya liberado de las artes marciales, alguien me dijo: Eric, si tuvieras cáncer, tú no querrías que yo te llamase cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permites que te llamen diabético?
Como el cáncer, la diabetes es una enfermedad, pero no es lo que tú eres. Yo quedé atónito. La Biblia dice que si hablamos vida, tendremos vida. Y Ellen White dice que si hablamos fe, tendremos fe. La fe es la substancia de las cosas que se esperan. Y la palabra esperar en griego apela a las cosas de las que se ha dado certeza. Ellen White dijo que si hablamos fe, tendremos las cosas de las que se nos ha dado certeza. La Biblia dice que Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesión es lo que uno habla, de modo que lo que yo hablo, Él lo lleva al Padre. De modo que si yo, arrodillado, le hablo a Dios de toda la aflicción que tengo y de lo mal que me siento, Cristo desde lo alto pensará, si consiguiese que Él hablase fe, tendría una oración mucho mejor para ofrecer a mi Padre. Así que lo que hice fue empezar a leer las promesas de Dios en alto. Acudí a una nueva doctora a la que nunca antes había visto, por lo que tuvo que hacerme nuevos análisis de sangre. Unos días más tarde me llamó y me dijo que tenía que volver a la clínica para hacerme 2 pruebas adicionales. Yo pensé que eso no era buena señal. Acudí y ella me dijo, Eric, tu historial dice que eres diabético desde los 14 años, pero el test que te hice el otro día no dice lo mismo. Tus niveles están en el límite, pero no más. El de hemoglobina A1C está en 6,7, pero un diabético lo tendría en 7,1 o 7,2. Ella me dijo que quería repetir las pruebas y en ellas se vio que mi páncreas estaba produciendo de nuevo insulina. Me dijo que eso era imposible, que nunca había visto que un páncreas produjera de nuevo insulina tras 35 años de enfermedad. Actualmente aún tomo insulina, pero mucho menos que antes. Cuando leo las promesas de Dios en alto, mi fe se aferra cada día más a esas promesas. Ahora, cuando me levanto por la mañana y veo que mi nivel de azúcar es un poco alto, el diablo a veces me susurra. Y a veces él usa nuestra propia voz para susurrarnos. Si lo hiciera con su propia voz, nos alertaríamos y nos pondríamos a orar. Por eso usa muchas veces nuestra propia voz. Porque si consigue que pensemos que son nuestros pensamientos, no combatiremos contra él. Así que cuando ahora veo que mi nivel de azúcar está un poco alto, oigo una voz que parece la mía susurrando que aún no estoy curado y que las palabras de Dios no son verdad. Pero Jesús dijo que Satanás es un mentiroso. Así que lo que hago es acudir a la palabra de Dios y digo, Señor, alabado sea tu santo nombre. Tú eres el que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis enfermedades. Y entonces clamo Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dice él, no yo. Y clamo lo mismo en Mateo 8 del 17 al 19 y también en Primera de Pedro.
Hasta 3 veces aparece en las Escrituras. Por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que los 144.000 tendrán el nombre de su Padre escrito en su frente. Y el nombre de su Padre es Yo Soy. Yo soy liberado, yo soy salvado, no porque yo lo sienta, sino porque Dios lo dice en su palabra. Yo soy sanado, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Al nosotros hablar fe, Dios obrará en nuestras vidas lo que ha prometido. Y cuando miramos a quien amamos y para quien parece no haber esperanza, yo siempre recuerdo lo que mi esposa decía sobre mí cuando no parecía haber esperanza para mí. Llevábamos divorciados 5 años y yo vivía en adulterio con otra persona. El Señor le dijo a mi esposa que hablara fe y ella le decía a mis hijos que papá iba a volver a casa. La gente en la iglesia le decía que no podía decir eso a los niños, que iban a perder la fe en Dios, pero ella insistía en lo que Dios había hablado en su palabra. Hablad fe y tendréis fe. Así que cuando miréis al que parece perdido y sin esperanza y por el que estáis orando, encontrad las promesas en la palabra de Dios. Mis hijos son unos chicos extraordinarios, pero como chicos que son a veces se equivocan y yo trato de forzarles a hacer lo correcto. Entonces mi esposa me recuerda que eso no va a funcionar, que mejor ore por ellos. Así que comienzo a reclamar las promesas de Dios, como la de Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tú lo has prometido, y no te dejaré si no me bendices. Solo así podremos vencer. No hay otro camino. Concluyamos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos que no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que cambies de parecer. Todas tus promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. Padre, al abrir esta semana tu palabra, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender lo que somos en Cristo Jesús.